Buenas noches, nuevamente agradeciendo al comité organizador por estar presentes en la noche de hoy en el tema asignado para esta sesión que se denomina úlcera péptica, ¿no? Dentro del curso de fisiopatología médica. Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta la anatomía y la estructura del tracto digestivo, especialmente en la primera porción que va a corresponder, ya nosotros hablamos en la primera reunión que tuvimos, lo que va a corresponder a la unión esófago-gástrica, ¿no? Y como podrán ver, pues ya hay una patología importante que se mencionó y ahora nos corresponde ver a lo que va a ser la patología más frecuente del estómago en este sentido. Y como ustedes verán, dentro de la anatomía del estómago, tiene una serie de componentes, ¿no? El fondo gástrico, el cuerpo, el antro y el píloro. Y esta, digamos, distribución anatómica va a permitir, en primer lugar, a definir la ubicación de la estructura que puede estar comprometida, digamos, en este caso, hablando de las lesiones ulcerosas o de la úlcera péptica en sí, y sobre todo para la descripción, cuando ustedes vean en un informe, por ejemplo, endoscópico, dónde se localiza la lesión en sí misma, ¿no? En segundo lugar, tener en cuenta también la histología de lo que es el estómago en sí mismo, ¿no? Como ustedes saben, tiene esa estructura, ¿no? Y como lo pueden ver en este esquema y que luego lo vamos a ver en una lámina de histología, la estructura propiamente del estómago, ¿no? Donde tenemos una capa mucosa, ¿no? Que es una capa que abarca todo el contenido gástrico, que además tiene una lámina que nosotros llamamos submucosa y una capa muscular en sí misma. Y vamos a ver que dentro de esta estructura van a tener un componente de tipo secretor, asimismo como una estructura compuesta por una serie de epitelio de tipo glandular, que va a ser justamente el que va a segregar una serie de sustancias que van a permitir un adecuado funcionamiento, y cuando esto se altera, entonces vamos a tener una patología en sí misma, ¿no? Entonces, recordar, yo me imagino que ya deben haber hecho también el tema de gastritis, solamente quiero resaltar en ese contexto que todo lo que termina en itis significa inflamación, ¿no? Y en este contexto, podemos decir que el término gastritis, ¿no? Que nosotros debemos de tener presente, se refiere usualmente a una definición microscópica, ¿no? Entonces, está muy amplio y muy dicho y muy, yo diría, incorporado en nuestra sociedad, incluso en el lenguaje médico, de hablar, ¿no? La primera condición cuando llega un paciente a la consulta, dice, doctor, tengo gastritis, o doctora, tengo gastritis. Y como ustedes ven, la gastritis es el resultado de la inflamación microscópica del estómago en este contexto con daño mucosa, ¿no? Es mejor en este sentido, cuando nosotros hablamos de entidades clínicas, mencionar la palabra gastropatía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos refiere mucho mejor al daño de la mucosa gástrica y que no necesariamente tiene inflamación microscópica, ¿no? Esta tiene a su vez una etiología por una serie de factores exógenos, ¿no? A la cabeza, infecciones como el Helicobacter pylori. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastritis con componente microscópico, nosotros siempre debemos de referir entonces a la etiología, a la causa que lo produce. En este caso es una gastritis, pero no es una gastritis a secas, sino una gastritis originada por el microbio llamado Helicobacter pylori, una gastritis por el uso o el abuso de antiinflamatorios no esteroideos, una gastritis producida por irritantes gástricos, ya sea de diferente componente, fármacos, por ejemplo, radiación, por ejemplo, en aquellos pacientes que por alguna condición neoplásica utilizan radioterapia, ¿no? Y
Entonces, por otro lado, tenemos los factores endógenos. Y ahí hablábamos justamente de la anatomía y la estructura de lo que es el componente gástrico, en la cual va a haber la presencia del ácido gástrico y la pepsina, ¿no? Recordemos que este jugo gástrico, llamemos así, lo produce regularmente el estómago en un volumen aproximado de 1000 a 1500 centímetros cúbicos todos los días, es decir, litro y medio aproximadamente está produciéndose de manera permanente en el estómago, que tiene un ritmo circadiano, ¿no? Y como ustedes saben, este ritmo circadiano se incrementa en la mañana, temprano, y más o menos alrededor de las 7 de la noche, ¿no? Y además tiene otros componentes, como ya mencionábamos en la clase anterior, que puede intervenir, así como en la esofagitis, la bilis y el jugo pancreático, ¿no? Y por otro lado, tenemos la urea o algún componente inmune, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, para poder definir el término gastritis, entonces nosotros necesitamos tener un estudio histológico definido por una biopsia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no es motivo del curso, entonces, para poder definir entonces el diagnóstico con una serie de pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, esta gastritis, digamos, desde el punto de vista tradicional, digamos así, tenemos una serie de elementos en este contexto que van a presentarse, ¿no? Que vamos a tener los criterios histológicos que ya hemos mencionado, los criterios etiológicos ya dichos también, y desde el punto de vista fisiopatológico. Pero por otro lado, tenemos que tener presente también el tiempo, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos al tiempo, estamos hablando de una presencia aguda, es decir, de corto plazo, y hay incluso a nivel de la microscopía infiltración de neutrófilos, ¿no? Y cuando hablamos desde el punto de vista crónico, nosotros entonces hablamos de largo plazo, es decir, de más de 6 meses con infiltración de otro tipo de células, por ejemplo, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema Sidney, ¿no? Este sistema Sidney ya es, digamos, usualmente utilizado por los gastroenterólogos, ¿no? Para poder interpretar y correlacionar los hallazgos endoscópicos e histológicos. Por ejemplo, la presencia y la densidad de Helicobacter, el grado de infiltración de neutrófilos y células mononucleares, cuánto de daño epitelial se ha producido, la presencia o no de atrofia, y la presencia de folículos linfoides, ¿no? Y entonces, en este sentido, la gastritis aguda, como ustedes pueden ver, con un infiltrado, ¿no? Inflamatorio importante, incluso con disrupción, con presencia incluso de matíes, vemos que en general, desde el punto de vista clínico, se va a resolver en un 80%, en un 20% de manera espontánea, ¿no? Mientras que en el 80% restante se va a desarrollar gastritis crónica con presencia entonces de infiltrado, de inflamación específicamente con presencia de neutrófilos y que puede, como ustedes pueden ver en la lámina, acompañándose de hemorragia. Muy bien. Entonces, cuando esta gastritis comienza a contener un componente de mayor invasión, es decir, va a comprometer entonces la estructura que habíamos visto anatómica del estómago y vamos a ver que va a comprometer, fíjense ustedes, y va a infiltrar la submucosa, ¿no? Y que pueden ser profundas, ¿no? Hay una base que nosotros denominamos de la úlcera, ¿no? Con una serie de márgenes ulcerosos, ¿no? Entonces nosotros estamos ya viendo que hay un componente mayor en profundidad en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en consideración justamente la interacción
estructural que existe del componente histológico y el componente entonces de transporte de bicarbonato especialmente, y las otras células que están involucradas en su estructura, entonces vamos a tener la presencia, habíamos mencionado, de los factores protectores, como el moco, el bicarbonato y el pH, que es usualmente siempre agresor. Y los componentes, además, como la pepsina, los iones hidrógenos y el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, dentro de la etiología de la úlcera péptica, vamos a tener como causa frecuente, y la hemos mencionado, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y esto entonces ocurre en el 60% de las úlceras complicadas, ¿no? Hay una cosa importante que ustedes y que nosotros debemos de tener presente y que se coloca regularmente en las historias clínicas, ¿no? O se menciona, inclusive en la literatura, como de lo que se denomina la úlcera de estrés, ¿no? Hay que tener presente que la úlcera de estrés no es porque el paciente está estresado, ¿no? Tiene un estrés psíquico, sino que se produce por un componente de un paciente crítico, es decir, un paciente que está muy delicado con una comorbilidad asociada, llámese una quemadura, una cirugía, una infección activa, que hace que la irrigación a nivel sistémico, es decir, la presión arterial media en el paciente ha decaído y por lo tanto se compromete la irrigación, como ustedes han visto dentro de la estructura, y va a originar entonces sufrimiento vascular. Eso es lo que va finalmente a originar múltiples úlceras pequeñas que denominamos estrés, ¿no? Y otras causas más raras, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison, como ocurre en el gastrinoma, o la hiperplasia de células G, o las infecciones como por ejemplo el citomegalovirus que puede producir invasión, o el herpes zóster. Esto usualmente ocurre en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes trasplantados de órganos o pacientes que tienen estadio SIDA, ¿no? En HIV, o también puede ocurrir en la obstrucción duodenal por alguna razón, ¿no? También en otras condiciones como por ejemplo la presencia de páncreas anular o bandas congénitas o pacientes que reciben, ya habíamos mencionado también por alguna situación de una neoplasia de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Existen una serie de factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el tabaco, el alcohol. Hay también asociación con el grupo sanguíneo, ¿no? Llámese especialmente el grupo sanguíneo O o el grupo sanguíneo A. Hay algunos componentes de factor genético, ¿no? Como también la aparición de enfermedades, por ejemplo, la asociación con reflujo o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la cirrosis o la insuficiencia renal. Son condiciones donde se presenta con mayor frecuencia la presencia de esta entidad, ¿no? Existen, por otro lado, también factores protectores, ¿no? Por ejemplo, la gastritis atrófica de tipo A, la enfermedad de Addison, ¿no? Que es la insuficiencia adrenal, o la tiroiditis autoinmune o el hipoparatiroidismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no que sea un factor protector propiamente, sino que en estas entidades se presenta con menor frecuencia. ¿Por qué? Porque los mecanismos fisiopatogénicos están disminuidos en estas entidades, ¿no? Y hablando entonces de la fisiopatología, ocurre entonces una pérdida de la relación de equilibrio entre los mecanismos fisiológicos que van a gobernar la función de la mucosa gástrica y su constante reparación. Recordemos que frente a una agresión por los factores que hemos mencionado, va a ocurrir entonces
una reparación del epitelio que está circundante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la presencia también del Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que en nuestra población, este es un número que se da a nivel de países desarrollados, pero sí que es el 5 a 10% de la población. Sin embargo, la prevalencia del Helicobacter pylori en nuestra población está alrededor del 60 a 70%. Fíjense la cantidad de personas que tienen infección por Helicobacter. De ellos, el 85 al 90% de los pacientes que tienen úlcera relacionada al Helicobacter pylori, entonces están colonizados por este microorganismo, ¿no? Y en cuanto a la incidencia, se presentan casos nuevos en 1% anual en las personas que presentan el Helicobacter pylori. Entonces, fíjense, la relación es, si uno lo ve bien baja, ¿no? 1% del volumen de pacientes que tienen el Helicobacter pylori, ¿no? Existen varias variaciones importantes entre las regiones y las etnias, ¿no? Hay que tener en cuenta que en cuanto a la primoinfección, va a penetrar la mucosa gástrica provocando gastritis crónica, es decir, una gastritis difusa antral, una atrofia de células parietales, va a haber normo o hipersecreción ácida por atrofia o por hipotrofia, y que en ese sentido va a haber entonces un debilitamiento de la barrera mucosa con menos secreción de ácido y provocando más daño, ¿no? Fíjense que solamente eh, 1 de 6 pacientes van a presentar úlcera. Entonces, no es necesariamente que el Helicobacter es el factor único y responsable, entonces, para poder originar la úlcera péptica, ¿no? Por otro lado, los antiinflamatorios no esteroideos tienen digamos, un rol debido a su efecto tópico en primer lugar, por la acidez, pero recuerden que lo más importante es lo que está ocurriendo a nivel sistémico, y como saben bien, lo que va a originar es una inhibición de la síntesis de prostaglandinas que van a provocar daño en la barrera mucosa, ¿no? Y que en ese sentido, hay que tener presente que estos antiinflamatorios esteroideos no solamente van a tener daño cuando se utilizan por vía oral, sino inclusive cuando se utilizan en cremas, ¿no? Recuerden ustedes, me torcí el tobillo, estaba jugando fulbito, o una persona utiliza un gel por antiinflamatorio, puede provocar igual de daño que tomarlo. O, por ejemplo, si se aplica vía parenteral, también van a producir úlcera. Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso, ¿no? Entonces, en cuanto a la presentación de esta úlcera péptica, van a tener formas de presentación. En primer lugar, tenemos la úlcera péptica de tipo no complicada, ¿no? Y aquí la característica principal es el dolor a nivel de epigastrio que se produce de manera aguda, ¿no? Tiene una característica quemante o urente, también le llamamos, y que típicamente aparece 2 a 3 horas después tras la ingesta, y que se alivia con la comida y los antiácidos, ¿no? En este sentido, una pregunta, ¿me están escuchando bien? Sí, Hola. doctor. Gracias. Entonces, en la úlcera gástrica es menos típico, en la cual hay hiporexia y pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, en primer lugar, tenemos el diagnóstico de la lesión ulcerosa, ¿no? Ya hemos mencionado sus características. Y la segunda, que no hay que olvidarse y siempre hay que colocarlo, es el diagnóstico etiológico, ¿no? Y aquí el diagnóstico diferencial es descartar una úlcera maligna. Entonces, por un lado, entonces debemos de tener presente que son entidades completamente diferentes.
¿no? Por un lado tenemos la úlcera péptica. La úlcera péptica de por sí es una entidad benigna, ¿no? Y esto se debe diferenciar de la úlcera maligna y por lo tanto pueden parecerse en algún momento morfológicamente en un estudio endoscópico o en un estudio radiológico o inclusive en la clínica con las manifestaciones, pueden parecerse al inicio y por lo tanto nosotros cómo lo podemos diferenciar, especialmente por ejemplo por la edad, ¿no? Si esto se presenta en la edad mayor, a partir de los 50, 60 años en adelante, y nosotros podemos poder sospechar que se trata de una úlcera maligna, ¿no? Tener en cuenta que el 10% de las úlceras gástricas, fíjense que no estamos hablando de úlcera péptica, sino de la ubicación, ¿no? Entonces, estas úlceras pueden estar ubicadas en el fondo gástrico, en el cuerpo o en el antro, y pueden estar ubicadas también en el duodeno. Entonces, 10% de la presencia de úlceras gástricas son de tipo maligno, es decir, cáncer, denominado adenocarcinoma. Pero no significa que una úlcera péptica vaya a malignizarse, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Por otro lado, la diferencia, ¿no? Entre la úlcera péptica gástrica y duodenal, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos, especialmente en el estómago, una gastritis crónica, una inflamación crónica difusa originada por el Helicobacter pylori, que va a originar disminución de la secreción ácida, ¿no? Con lesión crónica de la mucosa, ¿no? Y entonces también hay que tener en consideración que sobre esa debilidad actúa otro factor, ¿no? Y por lo tanto se va a producir la úlcera duodenal, ¿no? Y aquí adicionalmente va a ocurrir una gastritis antral por Helicobacter pylori y que va a originar un aumento de la secreción ácida y va a producir ulceración por la presencia de ácido, ¿no? En ambos casos, ¿no? Se van a producir por un desequilibrio entre los diferentes factores que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación de esta úlcera, en primer lugar gástrica, nosotros tenemos la de tipo 1, que es la más frecuente, que se presenta en un 60-80% y que va a estar dado por un daño crónico por Helicobacter pylori y que está debido a una normo o hipersecreción ácida por la gastritis por la gastritis, ¿no? Y por otro lado, tenemos la úlcera gástrica tipo 2, ¿no? Y aquí está dado fundamentalmente, fíjense la ubicación, en el cuerpo y duodeno, ¿no? Y la de tipo 3 tenemos una hipersecreción a nivel prepilórico, ¿no? En segundo lugar, tenemos ya lo que habíamos comentado en relación a las úlceras por estrés. Entonces recordemos que estas ocurren especialmente en los pacientes críticos, quienes usualmente que están en las unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan un TEC severo, ¿no? O presentan una úlcera de Cushing, en los pacientes gran quemados, ¿no? Que se denomina úlcera de Curling, o en aquellos desequilibrios que ocurren entre los factores protectores y lesivos, ¿no? Aquí no necesariamente hay un aumento del ácido y no, como se sabe, no están relacionadas al Helicobacter pylori, ¿no? Estas úlceras de estrés son de tipo característicamente superficiales a diferencia de las úlceras pépticas y son extensas, son múltiples, ¿no? Y típicamente sangran, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una endoscopía alta tras la sospecha clínica, ¿no? Y además tenemos las úlceras de tipo que pueden tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que van a requerir entonces hemostasia o inclusive resección, retirar esa zona, ¿no? Entonces,
tenemos dentro de la microscopía, hay una necrosis activa, ¿no? Con inflamación crónica, ¿no? Y que va a originar entonces un fenómeno de cicatrización, ¿no? Y curación, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en cuanto a las bases y los márgenes, hay una fina capa superficial de detritus, ¿no? Que es de tipo fibronecrótico, o un exudado de tipo fibronecrótico. Hay una zona de infiltración celular no específica, ¿no? Que usualmente está invadida por células neutrófilos, ¿no? Y tiene una base, ¿no? En este contexto, que es una zona activa de tejido de granulación, ¿no? Como nosotros podemos ver aquí, ¿no? Y que va entonces a asentarse sobre una cicatriz fibrosa o de colágeno, ¿no? Y que en el tiempo entonces es la que va a producir una cicatriz finalmente, ¿no? Entonces, ya en el contexto propio del tratamiento, que no es el motivo del curso, fundamentalmente está dirigido ¿a qué? Al tratamiento de la secreción ácida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se utilizan los antibióticos para poder ser tratados, ¿no? Es importante mencionar algunas consideraciones que, a pesar de que no sea el tema, es importante mencionar y comparar, ¿no? Con lo que es la úlcera o el cáncer gástrico, ¿no? Recordemos que el cáncer gástrico también tiene factores de riesgo, algunos de ellos conocidos y parecidos a la úlcera péptica, como por ejemplo el Helicobacter pylori, ¿no? Y algunos, fíjense, otras condiciones que podría hacernos confundir, ¿no? Pero que sin embargo, recordemos que tenemos una situación de condición premaligna, ¿no? Fundamentalmente de gastritis crónica. Esta gastritis crónica puede originar metaplasia intestinal, que como ustedes saben es el cambio de la mucosa por otro tipo de tejido, y que además tiene un componente genético importante, ¿no? Especialmente con familiar directo de poderlo presentar, aquellos pacientes que presentan algún antecedente de poliposis familiar, ¿no? O presencia de pólipos gástricos, ¿no? O que puede haber inclusive una variante genética dominante derivado de una mutación del gen de la catenina, ¿no? Entonces, es importante tener presente que pueden remedar, pueden parecerse a la úlcera péptica, pero que sin embargo no es una úlcera péptica. Muy bien, entonces creo que es una clase bastante corta, sencilla, en la cual vamos a terminar aquí con síntomas y que pueden presentarse con indigestión y malestar, náuseas, con pérdida de apetito y que puede de manera tardía presentarse, por ejemplo, con sangre en heces, que nosotros denominamos melena, con pérdida de peso progresiva y que puede inclusive comprometer con infiltración a nivel del hígado, produciendo ictericia y presencia de ascitis maligna o vómitos, ¿no? Pero a diferencia, como ustedes ven, los síntomas son diferentes en la úlcera péptica. Muy bien, con esto terminamos la presentación y entonces yo que lo dejo para las preguntas y las dudas respectivas para poderlas aclarar. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha estado bastante interesante. Chicos, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano o en todo caso pueden escribirlo al chat. Doctor Padilla, buenas noches. Sí, gracias por la ponencia. En cuanto a las complicaciones de la úlcera péptica, siempre están vigentes, digamos, lo que es hemorragia, perforación, penetración y obstrucción. Así es, sí. Efectivamente, dentro de las complicaciones de la úlcera, como hemos comentado, la diferencia con la gastritis y con las erosiones es la profundidad, ¿no?
Si esta úlcera, digamos, ha llegado a un vaso, ¿qué va a originar? Va a originar erosión del vaso y va a producir sangrado. Entonces, se va a manifestar como una hemorragia digestiva de tipo ulcerosa, ¿no? ¿Qué más puede ocurrir? Que la profundidad, digamos, el avance en profundidad del compromiso de la mucosa y la submucosa puede llegar inclusive hasta la capa serosa, ¿no? Produciendo perforación, ¿no? Entonces, eso se manifiesta como un abdomen agudo, ¿no? Y que puede entonces originar un cuadro de abdomen agudo quirúrgico en ese contexto, ¿no? Sí, efectivamente, esas son las complicaciones. Penetración, recordemos que el estómago, de acuerdo a la ubicación que tiene, puede tener una invasión o un compromiso de la zona posterior. ¿Qué tenemos en la zona posterior? Por ejemplo, el páncreas, ¿no? Y puede perforarse incluso hacia una víscera sólida, entonces provocar también un compromiso digamos, por contigüidad, ¿no? Esas, digamos, que son las principales complicaciones que puede tener la úlcera péptica en ese sentido. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Padilla, otra inquietud, digamos, leyendo a veces los informes de las endoscopías, muchas veces menciona, usted ha mencionado la clasificación de Sydney, pero también mencionan a veces Los Ángeles y Hill también, ¿no? ¿Algún comentario sobre ello? Sí, en realidad la clasificación de Los Ángeles, como comentamos en la parte esofágica, está más dirigida al esófago, ¿no? Digamos, usualmente cuando nosotros hablamos de reflujo y esofagitis, utilizamos la clasificación de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C, que es una clasificación fundamentalmente endoscópica, ¿no? La clasificación, en realidad, digamos, no hay un consenso todavía entre los endoscopistas, ¿no? Entre los médicos gastroenterólogos. Sin embargo, la clasificación de Sidney es una clasificación bastante difundida porque lo utilizan la mayor parte de los colegas gastroenterólogos en las diferentes escuelas, digamos, que enseñan endoscopía. Sin embargo, hay escuelas que no la utilizan y utilizan la clasificación tradicional, ¿no? Pero digamos que es más o menos lo más utilizado, lo más frecuentemente usado. Doctor Padilla, ¿y hay experiencia en nuestro país con la resección submucosa de las úlceras? Ya, es una buena pregunta. Hay que tener presente, o sea, el tratamiento primero, la fisiopatología de esta entidad, ¿qué cosa nos dice? Que hay una solución de continuidad, es decir, hay un daño que origina compromiso de las estructuras, mucosa, submucosa, a veces muscular e incluso serosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la lógica, el tratamiento de esto? De que se reponga, ¿no? Que produzca entonces una mitosis, ¿no? Reduzca, en primer lugar, identificar la causa, tratar la causa y reducir los factores agresivos. Entonces, ¿eso qué hace? Permite que las células que están, digamos, contiguas comiencen a producir mitosis y rellenen los espacios. ¿Para qué? Para evitar entonces que se complique, como ya hemos mencionado, ¿no? Y que vuelva a, por un fenómeno de reparación, recuperar la submucosa y recuperar la mucosa. Ese es el objetivo. Cuando, digamos, la resección submucosa, ¿qué significa? Es retirar tejido, ¿no? Este tipo de tratamiento se utiliza cuando uno tiene más bien una lesión, ¿no? Un nódulo o un crecimiento, por ejemplo, como un nódulo adenomatoso, ¿no? O inclusive cáncer, ¿no? No se utiliza la resección en las lesiones de tipo ulceradas, ¿no? Gracias.
Bien. Doctor, tenemos una pregunta en el chat que dice, doctor, buenas noches. ¿La presencia de Giardia lamblia en un paciente puede complicar el tratamiento de úlcera péptica del mismo? Bueno, ya, es una buena pregunta. Recordemos, la Giardia lamblia es un parásito, ¿no? Y que el tratamiento de ese parásito fundamentalmente está en base a metronidazol, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de los esquemas de tratamiento, uno de los esquemas primarios de tratamiento del Helicobacter pylori está basado en metronidazol. Entonces, aquellos pacientes que han utilizado, por ejemplo, tratamiento con metronidazol para tratar la giardia, podría complicar el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque puede producir resistencia. Recordemos que este microbio, el Helicobacter pylori, es un microbio que tiene una serie de mecanismos, llamemos así, de defensas. Uno de ellos es fundamentalmente hacer resistencia a varios fármacos y una de esas resistencias es a metronidazol. Sobre ese punto, doctor Padilla, se describe en la literatura que hay a nivel mundial resistencia a los esquemas contra el Helicobacter pylori, ¿no? El esquema vigente actualmente en nuestro país, ¿cuál es? Sí, en la actualidad el mejor esquema, o sea, hay como recordemos que los esquemas de tratamiento contra el Helicobacter van a variar dependiendo de qué, de la región donde se presenta y en segundo lugar, como se ha comentado en la pregunta anterior, del uso o abuso de determinado tipo de antimicrobianos, de determinado tipo de antibióticos. Entonces, en general, digamos, en la actualidad, debido al uso regular de diferentes fármacos antimicrobianos, el mejor esquema al momento, existen otros, es la combinación de, cuando hablamos de antibióticos, de amoxicilina, ¿sí? De claritromicina, ¿no? Que son los antibióticos fundamentales que se utilizan al momento. En alguna oportunidad se pueden utilizar metronidazol, por ejemplo, cuando nunca el paciente ha recibido, o por ejemplo, si hay alguna alergia. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha tenido alergia a claritromicina o tiene alergia a ampicilina, tengo que buscar un fármaco que evite esa alergia, ¿no? Y que tenga un efecto mayor. Esto se suma al inhibidor de bomba de protones, ¿no? Que en este caso es omeprazol o esomeprazol, y además la combinación de sales de bismuto, ¿no? Que se utilizan. Es un esquema cuádruple en la actualidad. Muchas gracias, doctor. Bien. Listo, doctor. Creo que ya no hay más preguntas en el chat y también agradecerle nuevamente su participación dentro del 29º curso de fisiopatología. Le quería pedir por favor que deje de presentar su pantalla para poder presentarla a mí un momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.